Cuando creías que lo habías visto todo, salta la bomba. Pedro Sánchez y Zapatero señalados en la mismísima ONU por sus lazos con Nicolás Maduro. Sí, lo que no te cuentan los telediarios es que esta denuncia llega en el peor momento, justo cuando el presidente intenta vender imagen de líder global en Nueva York, y lo que recibe es un zasca internacional que lo deja en evidencia. Bienvenidos a El Salseo de la Moncloa. Aquí te contamos la política española como nadie se atreve, sin filtros, con rumores, con cotilleos y con todo el teatro que se cuece en el Congreso. Si estás harto de escuchar lo mismo de siempre en los telediarios, quédate, porque aquí el poder se desnuda y el salseo nunca descansa. Dale like, suscríbete y activa la campanita, que lo que viene, arde. La escena es de película. Mientras Sánchez posa en la Asamblea General de la ONU hablando de derechos humanos y democracia, una organización española se presenta en Ginebra acusándole, junto a Zapatero, de ser cómplices del régimen de Maduro. Y lo hacen con palabras gordas: corrupción, injerencia extranjera, tolerancia con abusos autoritarios. Todo lo que Moncloa quiere ocultar, puesto en un altavoz internacional. Lo más jugoso es que Zapatero, lejos de quedarse en un papel discreto de expresidente, lleva años oficiando como embajador improvisado de Maduro en Europa. Ha viajado a Caracas, se ha sentado con el chavismo y ha defendido públicamente unas elecciones que ni en la ONU se creyeron del todo. Y claro, cuando el PSOE sigue esa línea blanda con Venezuela, la sospecha se multiplica. Amistad ideológica, interés económico o ambas cosas. En España, la noticia corrió como pólvora. La derecha aplaudía la denuncia, la izquierda se dividía entre el silencio incómodo y el esto es una maniobra de la oposición. Pero lo cierto es que el daño está hecho. Cada titular que junta las palabras Sánchez, Maduro y Zapatero es dinamita política. Y aunque en Moncloa intenten vender que es irrelevante, el eco internacional pesa más de lo que quieren admitir. Los pasillos del Congreso ardieron con comentarios. Unos decían que Sánchez ya no distingue aliados de lastres, otros que Zapatero está obsesionado con ser protagonista en Venezuela, y los más cínicos afirmaban que el PSOE juega a importar prácticas chavistas. Rumores, filtraciones, frases de varón cabreado, todo mezclado en un cóctel que huele a crisis política interna. Y claro, en redes sociales no faltaron los memes, montajes de Sánchez y Zapatero de la mano con Maduro en la ONU, vídeos de archivo mezclados con discursos chavistas y hashtags como #Sánchez Maduro trending durante horas. Porque la política española ya no se juega solo en el Congreso, se juega en el timeline, y allí Sánchez siempre sale perdiendo cuando lo ponen al lado de dictadores. Sigue hasta el final, porque en la próxima parte vamos a destripar cómo reaccionaron dentro del PSOE, qué piensan realmente los varones socialistas y qué consecuencias puede tener esta denuncia en la imagen internacional de Sánchez. Spoiler. Lo que se comenta en privado en Ferraz es mucho más duro de lo que escucharás en público. ¿Tú qué opinas? ¿Es Sánchez cómplice de Maduro, o todo esto es puro teatro político? Déjalo en comentarios, porque este salseo acaba de empezar y lo que viene, arde. La denuncia contra Sánchez y Zapatero en la ONU cayó como un jarro de agua fría en las filas socialistas. Porque una cosa es que te critiquen en el Congreso o en tertulias nacionales, y otra muy distinta es que tu nombre aparezca en Ginebra junto al de Nicolás Maduro. Lo que no te cuentan los telediarios es que en Ferraz cundió el pánico, llamadas de madrugada, asesores intentando apagar incendios y ministros buscando frases templadas que no sonaran a complicidad pero tampoco a traición. Según fuentes internas, los primeros en reaccionar fueron los varones territoriales. Desde Andalucía y Castilla-La Mancha no ocultaron su malestar. Esto nos hunde en campaña. Cada vez que salimos a defender al gobierno nos sacan la foto de Sánchez con Maduro y ahora encima lo de la ONU. El enfado no era ideológico, era práctico. Cada nuevo escándalo les roba votos en sus territorios, donde la marca PSOE ya sufre desgaste. La figura de Zapatero añade gasolina al fuego. Porque si bien sigue siendo adorado por una parte de la militancia, para muchos dirigentes su papel de defensor del chavismo es un lastre insoportable. Se ha convertido en un embajador de Maduro con carné del PSOE, dicen algunos con sorna. Y cada vez que Zapatero se pronuncia sobre Venezuela, las encuestas registran un pequeño terremoto de rechazo en votantes moderados. Que ahora la ONU reciba una denuncia formal lo eleva a categoría de escándalo internacional. En Moncloa, la estrategia fue clara: minimizar. Portavoces oficiales hablaron de maniobras políticas y de ataques de la ultraderecha. Pero en privado reconocen que la coincidencia con la presencia de Sánchez en Nueva York es un desastre de comunicación. Es como ir a presumir de traje nuevo mientras todos ven la mancha en la chaqueta, decía con ironía un asesor. Y la mancha en este caso se llama Maduro.
Lo más sabroso de todo son los rumores de pasillo, que hay ministros que ya no soportan el protagonismo de Zapatero, que Sánchez empieza a plantearse si marcar distancias públicas con él o seguir atado por miedo a parecer desleal con un expresidente. Un dilema envenenado: si lo apoyas, te hundes con él; si lo rechazas, te acusa de traidor a tu propia familia política. La oposición no perdió tiempo. El PP habló de vergüenza internacional, Vox pidió explicaciones inmediatas y Ciudadanos, en su línea, lo usó para intentar rascar titulares: Sánchez es el amigo de los dictadores. En el Congreso, la bronca fue monumental, con los portavoces del gobierno intentando desviar la atención hacia los logros económicos mientras la palabra Maduro retumbaba en cada intervención. Y claro, en las redes sociales el festival fue épico. Miles de usuarios compartían recortes de prensa, vídeos de Zapatero defendiendo elecciones venezolanas y montajes en los que se veía a Sánchez entrando en la ONU con Maduro agarrado del brazo. El hashtag #Sánchez con Maduro estuvo en lo más alto, acompañado de frases como del Falcón a Caracas y el chavismo ya está en Moncloa. Porque cuando el humor se mezcla con la política, el daño ya está hecho. Sigue hasta el final, porque en la próxima parte vamos a contar cómo esta denuncia puede alterar la imagen internacional de España, qué opinan en Bruselas de este escándalo y si realmente puede tener consecuencias diplomáticas para Sánchez. Spoiler: lo que dicen en privado algunos diplomáticos europeos es dinamita pura. ¿Tú qué opinas? ¿Está Sánchez quemando su prestigio internacional por aferrarse a Zapatero y a Maduro? Déjalo en comentarios, que este salseo está que arde y lo mejor aún está por venir. La bronca ya no se queda en España. La denuncia contra Sánchez y Zapatero ante la ONU empieza a generar ruido en el tablero internacional, y lo que no te cuentan los telediarios es que en Bruselas y en algunas capitales europeas no han caído bien esas imágenes. Porque a nadie le gusta que el presidente de un país miembro de la UE aparezca señalado por vínculos con un régimen cuestionado como el de Maduro. Y aunque oficialmente todo se disfraza de respeto institucional, los cuchicheos diplomáticos son demoledores. En Bruselas hay dos lecturas. La primera, que esto es otra jugada de la política interna española, un ruido que no tendrá recorrido. Pero la segunda, y la más peligrosa para Sánchez, es que se perciba que España empieza a jugar en la Liga de Países con amistades incómodas. Porque no es lo mismo estrechar lazos con Macron o Scholz que dejar que tu nombre aparezca junto al de Maduro en una denuncia internacional. Y ojo, la política exterior es sobre todo percepción. En los pasillos del Parlamento Europeo algunos eurodiputados susurraban: Sánchez tiene un problema de credibilidad. Porque mientras en sus discursos defiende la democracia, en su entorno inmediato se arrastran fotos, viajes y declaraciones que lo vinculan con uno de los regímenes más cuestionados de Latinoamérica. Y en política internacional, la coherencia no es un lujo, es la base para ser tomado en serio. Lo interesante es que dentro del PSOE, hay quienes temen que esta denuncia sea solo el principio. Si empiezan a aparecer documentos, pruebas o testimonios que vayan más allá del ruido mediático, esto se puede convertir en un escándalo mayor, advierte un dirigente con cara de preocupación. Y no es paranoia, la oposición ya busca cualquier papel, cualquier pista, cualquier reunión secreta que refuerce la idea de un eje Sánchez-Zapatero-Maduro. La figura de Zapatero, otra vez en el foco, está siendo vista cada vez más como un lastre. Lo que en su día fue interpretado como diplomacia discreta hoy se percibe como un gesto de complicidad. Y los varones lo saben: cada vez que habla Zapatero de Venezuela, perdemos votos en el centro, soltó uno de ellos sin pelos en la lengua. Pero nadie se atreve a decirlo en público, porque enfrentarse a un expresidente del partido siempre deja cicatrices. En la ONU, por ahora, la denuncia es más un gesto político que un proceso real. Pero el simbolismo pesa. Tener tu nombre en una sala de Ginebra junto al de un dictador ya es un golpe a tu reputación. Y para Sánchez, que presume de ser un presidente con proyección internacional, este episodio es dinamita pura para su imagen. Porque una cosa es que la oposición te critique en el Congreso, y otra muy distinta es que el mundo te mire con sospecha. Sigue hasta el final, porque en la próxima parte vamos a meternos en lo más sabroso: las teorías sobre por qué Sánchez sigue tan atado a Zapatero y Maduro, los rumores de intereses económicos detrás de estas amistades y cómo este escándalo puede estallar justo cuando el PSOE necesita más unidad que nunca. Spoiler: lo que se dice en privado es tan fuerte que nadie se atreve a contarlo en televisión. Si hay algo que caracteriza la política española es que siempre hay una segunda capa de rumores, esa parte que nunca llega a los telediarios pero que corre como pólvora entre periodistas y asesores. Y en este caso, la pregunta que todos se hacen es simple: ¿por qué Pedro Sánchez sigue atado a Zapatero
por extensión, a Maduro, si políticamente le genera más problemas que beneficios? Las teorías son varias. La primera es la lealtad interna. Sánchez no quiere dar la imagen de traicionar a un expresidente socialista que, en su día, fue clave para reforzar el relato del PSOE como partido progresista internacional. Pero lo que no se dice en público es que esa lealtad se ha convertido en un grillete. Cada vez que Zapatero abre la boca para defender al chavismo, Moncloa se ve obligada a hacer malabares para justificarlo. La segunda teoría es más jugosa: intereses económicos. Desde hace años circulan rumores sobre empresas españolas con negocios en Venezuela, que se benefician de una relación blanda con el régimen de Maduro. Y claro, se comenta que Zapatero actúa como mediador en esas operaciones. ¿Qué gana Sánchez? Mantener un puente abierto en Latinoamérica y evitar que empresarios españoles pierdan dinero. Lo que no te cuentan los telediarios es que, en política, detrás de cada discurso humanitario suele haber contratos, petróleo o inversiones. La tercera hipótesis es puramente estratégica. Para Sánchez, tener a Zapatero de escudero en los temas venezolanos le permite mantener las manos relativamente limpias. Cuando llega la crítica, el foco se pone en Zapatero, no directamente en él. Pero claro, eso funciona hasta que aparece una denuncia internacional que lo nombra a ambos. Ahora ya no hay escudo. Sánchez y Zapatero van en el mismo paquete, como un dúo inseparable de titulares tóxicos. Dentro del PSOE, los cuchicheos se intensifican. Algunos ministros se preguntan si ha llegado el momento de que Sánchez marque distancia pública con Zapatero, aunque eso suponga un cisma interno. Otros dicen que sería peor, que si lo suelta, Zapatero podría empezar a hablar demasiado. Y eso, en política, da más miedo que cualquier denuncia en Ginebra. Mientras tanto, en la oposición ya preparan la artillería electoral. Sánchez es el Maduro europeo, llegó a decir un dirigente de Vox, mientras en el PP insisten en que la reputación internacional de España está en riesgo. Lo cierto es que cada vez que se asocia la imagen del presidente con dictadores, la oposición gana puntos sin mover un dedo. Y lo más divertido, para ellos, es que todo lo hace Sánchez solito. Aferrarse a un expresidente polémico y a un régimen cuestionado es como cavar tu propia tumba con pala de oro. Y claro, en redes sociales el espectáculo es total. Memes de Sánchez y Zapatero bailando con Maduro, montajes de la ONU con la bandera venezolana de fondo, y hashtags como almohadilla PSOE Maduro o almohadilla Zapatero embajador trending en cuestión de horas. Porque en esta era, la política se juega más en los memes que en los discursos. Y ahí, Moncloa siempre sale perdiendo. Sigue hasta el final, porque en la próxima parte vamos a cerrar este salseo con las posibles consecuencias para Sánchez. ¿Qué puede pasar en la ONU? ¿Cómo afectará esto a su prestigio internacional? Y sobre todo, ¿qué significa para su futuro político en España? Spoiler, lo que se dice en los pasillos de Ferraz es que esto puede ser la gota que colme el vaso. ¿Tú qué opinas? ¿Es Sánchez víctima de su propia lealtad o está demasiado enredado en intereses que nunca saldrán a la luz? Déjalo en comentarios, porque lo que viene, arde. La denuncia contra Pedro Sánchez y José Luis Rodríguez Zapatero en la ONU por sus vínculos con Nicolás Maduro puede parecer, para algunos, un simple gesto simbólico. Pero lo que no te cuentan los telediarios es que este tipo de movimientos tienen un efecto devastador en la reputación política, y que la mancha de aparecer junto al chavismo en un foro internacional no se borra ni con el Falcón. En Moncloa lo saben, aunque el Consejo de Derechos Humanos de la ONU no abra un proceso formal, el daño ya está hecho. El titular está escrito y viralizado: Sánchez denunciado por vínculos con Maduro. Y a partir de ahí, cada vez que el presidente se presente como adalid de la democracia, la oposición tendrá un comodín para lanzarle a la cara. Es un lastre permanente. Dentro del PSOE, el ambiente es de incomodidad creciente. Los varones territoriales murmuran que esta historia les explota en cada campaña local. Nos preguntan en la calle si defendemos a Maduro, confiesa un dirigente andaluz. Y claro, en un partido que ya sufre desgaste por pactos y cesiones internas, el fantasma del chavismo es gasolina pura para la oposición. Algunos incluso sospechan que este episodio puede ser la excusa perfecta para que Sánchez empiece a pensar en un relevo controlado, aunque de momento nadie se atreve a decirlo en voz alta. Zapatero, mientras tanto, sigue firme en su papel de mediador con Venezuela, ajeno al ruido, pero cada vez más señalado como el origen de los problemas. La militancia más fiel lo sigue defendiendo, pero para buena parte del electorado es un ancla que hunde al PSOE. Y lo más curioso, en privado, algunos ministros confiesan que preferirían que desapareciera de la escena. Pero claro,
¿Quién se atreve a decirle a un expresidente que cierre la boca? En el plano internacional, la imagen de España queda tocada. Bruselas ya observa con desconfianza, y en América Latina se percibe que Sánchez juega demasiado al doble discurso. Porque no es lo mismo hablar de derechos humanos mientras en tu entorno defiendes a Maduro. Esa incoherencia pesa, y la credibilidad es la moneda más cara en política exterior. La oposición no va a soltar el hueso. PP y Vox seguirán explotando el tema, Ciudadanos intentará rascar algo de visibilidad, y los medios más críticos ya tienen material para semanas de portadas. El PSOE, en cambio, se queda atrapado en un dilema: defender a Sánchez a capa y espada, o empezar a marcar distancias para sobrevivir al desgaste. Al final, este episodio deja una conclusión clara: Sánchez ha perdido el control del relato. En política, cuando dejas que otros te definan, estás acabado. Y si el relato es presidente amigo de dictadores, el futuro pinta negro. Porque los votantes olvidan muchas cosas, pero nunca olvidan el ridículo internacional. Sigue hasta el final, que lo que viene, arde, porque este no será el último capítulo. Las denuncias seguirán, los rumores crecerán y los zascas internos harán más ruido que la oposición. Y aquí, en el salseo de la Moncloa, seguiremos contándote lo que nadie más se atreve a decir. ¿Tú qué opinas? ¿Sánchez podrá salir indemne de esta, o ha cavado su propia tumba política? Déjalo en comentarios, que el salseo no descansa y lo que viene, va a arder todavía más.